Bachelet, ¿por qué no nos podríamos mandar a Robert Rechazo? El ciclo que aburre a ustedes. Sí, ¿por qué no podría ser el Robert Rechazo? Sí, no sé, amigo, no, yo considero que... La verdad, conclusión, lo que me pongáis adelante hoy día, te lo rechazo. ¿Quién es el gran ganador de esta weá? Jimena Rincón y Chaguán. Sí, tal cual. La wea mala va a estar en Comic Sans la propuesta, weón. Tal cual, amigo, no. Esta wea que me pongáis te la rechazo. Sí, no, pero fuera de cualquier broma, yo considero que no va a costar entender la densidad de esta, digamos, votación y sobre todo lo aplastante. A mí me daba tanta pena ver la prensa internacional. Así como insólito, incomprensible el pueblo chileno. Pasamos de ser Eso. el ñoñoíno, hoy Chihuahua, buena música, está interesante, a un foro. Exacto, tal cual. Somos una banda indie. Y también un poco eso es lo que somos, amigos. Yo creo que también es que Petorca, po, weón. Petorca. La cárcel. O sea, bueno, la cárcel, la gente de la cárcel dijo, no me parece inaceptable. Bueno, es que yo creo que Me parece inaceptable que haya un dinosaurio. todos los votantes de Amigo, mataste a una persona, amigo. Bueno, todos los votantes de la prueba son santiaguinos en Chiloé para el mall. Son la gente de segunda vivienda que en un momento ante la coyuntura del mall en Chiloé, marcharon contra el mall y luego plebiscito y que querían los chilotes, mall, pues weón. A mí lo que me da lata es todo este volcamiento hay que hacer autocrítica, no hay que ser clasista. Yo voy a ser lo más clasista y de lo culpable que pueda, conchito. O sea, vas a ser tú. Sí, Básicamente. pero yo no voy a leer Godard. No, ya. Yo no voy a leer Godard, yo lo leí con humildad. Me lo leí con humildad. Pero bueno. Cuéntanos qué tienes muy sin decirnos que tienes muy. Tengo muy. ¿Qué es lo que vas a hacer? No. ¿Qué nos trae de rollo? No, es que como si no fuese triste por lo que pasó el domingo antepasado, digamos. Además nos enteramos de la muerte de Godard. Diego acá presente hizo un posteo muy emocionante. Sin duda la mejor mascota que ha tenido Yu-Gi-Oh! Perdón, voy a hacer este chiste de nuevo. Sin duda la mejor mascota que tuvo Jimmy Neutron la historia. No se entendió ni mierda. No, puta. ¿Puedo hacer? Ya. Dale. Godard, sin duda la mejor mascota de... No hay cómo remarla. No puedo. No hay cómo remarla. No, aparte no es muy buena. me da risa que haya dicho Yu-Gi-Oh! Porque me pone una vereda tan de viejo. Tal cual. Los Yu-Gi-Oh! Y yo soy el viejo acá de todo el grupo. Me pone como en la vereda de Chalper. Claro, tal cual. Yo puta, imprimir una wea. los Yu-Gi-Oh! No, pero amigo, a mí me pasó que puta para remate muere Godard, po weón. ¿Y sabes qué me da? Muere Godard, o sea, mueren los buenos. Y Silvio Cayosi, esa basura humana, sigue viva, po weón. Muere Silvio Cayosi de mierda, weón. Cineasta mediocre, ándate a la... No, ando rabioso, amigo. Pero no, murió Godard. ¿Qué te hizo Silvio Cayosi? No, pésima filmografía. También me tocó una vez, en un festival de como cine. como que te metiste a muy, no contaste nada y te fuiste a onda media a patear la perra. No, amigo, yo lamentablemente hice clase de cine chileno porque me quiero poco y tenía que ver las películas de Silvio Cayosi. Pero bueno, amigo, murió Godard. Momento triste. Diego hizo un posteo muy emocionante en sus redes sociales y yo, para caer en el lugar común, quería leer un fragmento de Historia del cine de Jean-Luc Godard. ¿Me lo permite? Adelante. ¿Sí? No, solamente quiero leer una parte. Un libro muy, muy recomendable. Solo una parte, así como que Son hubiera solo- pensado que había leer la weá completa. Solo 38 páginas. No, pero es un libro muy recomendable y sobre todo la versión fílmica Sí, que este libro tiene el texto, esos collages visuales hechos para... lo hizo para la tele sueca, Diego, ¿o no? Bueno, algo así. El peor bandejeo. Acá El no peor hay bandejeo. bandejeo. Acá no hay No hay bandejeo para esta weá que estáis haciendo. ¿Qué quieres que te digamos? Haz la weá luego. Puta, que desagradable. Porque esto es lo que pasó al alba del siglo XX. Las técnicas decidieron reproducir la vida. Entonces se inventó la fotografía y el cine. Pero como la moral era fuerte aún y como se preparaban para quitarle a la vida hasta su identidad, se llevó luto por la estocada y fue con los colores del duelo, con el blanco y con el negro, que el cinematógrafo cobró vida. Muy lamentable la muerte de Jean-Luc Godard. Muere Silvio Cayosi. Oye, un director weón muy productivo, con eso demasiadas películas Jean-Luc Godard. Demasiadas películas, una filmografía yo creo muy atractiva, con muchos vasos comunicantes también dentro de la misma filmografía y me imagino que ahora va a estar cada vez más explorada. Sin duda, ojalá que sí.
Respecto a los titulares, yo tuve que decirle a los chiquillos que le íbamos a quitar la casa para que desistieran de su decisión de Superpan. A mí Superpan me parecía perfecto, ¿eh? Superpan. No quería hablar de la contingencia, básicamente. Y trajimos el artículo que yo creo que es el artículo de la semana, ¿no? Me importa una mierda Baradit. Pero es Muere Jorge Baradit, weón de mierda. Baradit confirma veracidad de carrete. Me da risa que Bio pone carrete como entre comillas, como si nos fuéramos a confundir, como claro. si, estaban mirando volantines, como que obvio que entiendo a lo que va, weón. De carrete constituyente en Hotel de Concepción. Este artículo fue publicado el 12 de septiembre, hace muy poquito, y cuenta un poco a raíz del lanzamiento del esperadísimo, ¿no?, libro de Jorge Baradit. Por nadie, ¿eh? La Constituyente. Oye, la cantidad de weones que escribieron el libro en horario pega, weón. Y está el pico, está Jorge Baradit, está Marcela Cubillo, está Agustín Esquella. Esperemos que no Daniel Stingo. No, yo creo que Stingo se viene un autodocumental con su teléfono, qué horrible. Yo creo que se va a escribir. No, pero el de Esquella fue un libro a pedido, ¿eh? Ojo, el de Esquella fue un libro comandado, digamos, por la editorial, de Jimena Rincones, comandado por su deseo de ser presidenta. Teresa Marino, igual. Ese sí que no me lo pierdo. Sí, Teresa Marino Y igual. Baradit está comandado por su ego hipertrofiado, muere Jorge Baradit también. Su libro La Constituyente, que se acaba de dar por Editorial Planeta, que tuvo preventa en Busca Libre. Amigo, por random. No, po. Por random, amigo. ¿Random? Random. Perdón, editado por Random, perdón Planeta. Con preventa en Busca Libre, no es cualquier cosa, era la promesa del año, ¿no? Y finalmente yo creo que cumplió un poco con lo esperado porque destapó un poco la olla, cumplió el rol de sapear todo lo que pasó. Me siento muy incómodo en esta parte, me parece horrible lo que Esto es hizo como un Baradit. programa de farándula, es como un primer plano. Y a Fernando le parece excelente lo que hizo Baradit. ¿Quieres saber los romances que hubo en la convención? Yo creo, amigo, que a usted le gusta Baradit porque usted tiene el mismo ego que Baradit. ¿Sabes qué? Si hubiera habido un primer plano de la Constituyente, habría ganado la prueba. A ver, ¿cómo? Si hubiera habido un primer plano de la Constituyente, como el programa primer plano, o un intruso, habría ganado la prueba. Yo tengo una tesis contraria. Así Ya, como pero los explícame la romances, ¿cachai? Los conflictos. tesis. Ya. Fue muy mal reality. Es que, bueno, ya pero te explico. Filo, sigamos con esto. Salió la constituyente y Nicolás Parra, Camilo Suazo y Felipe Díaz de Radio Bio Bio, que yo creo que merece una condecoración porque se leyeron el libro de Baradit, y dieron cuenta de que, y esto es muy desde el picado, había una nota de prensa a la que habían hecho en este mismo medio que era Bio Bio, que había sido clasificado de falso y tendencioso, que era real, y era la nota que hablaba de un supuesto carrete en un hotel, en el Hotel Petra, por parte de los constituyentes. No sé si se acuerda de este cagüín, donde había una piscina, había... Sí, yo me acuerdo de este COVID, amigo, y me acuerdo que hubo una mínima filtración, creo que por redes sociales de algún constituyente o un constituyente de derecha como cuestionando la situación. Y nada, pues amigos, son gente humana que le gusta carretear. Usted no carretea ese moralismo, weón. Usted no consume por los sábados y termina drogado. Esto no se trata de si hubo carrete o no hubo carrete. No se sé, trata, pregunto, no digamos, se trata de mí. yo lo he visto. Está revisando- Yo usted lo he visto en situaciones bastante precarias. Y yo Pero también, digamos. pero yo no he escrito ni una weá, no publican un artículo de 5 páginas, pues esta gente está escribiendo la Constitución de Chile, pues weón. No, yo más allá de hacer un juicio de lo que pasó, lo que no pasó, lo curioso es que, y esta es la noticia en el fondo, hubo una nota de prensa con la información veraz de que hubo ese carrete, de todo lo que ocurrió, de que era un carrete como con desórdenes, con quejas, etcétera, etcétera. Salió la noticia y fue clasificada como fake news. Claro, tal cual. Se desprestigió al medio que hizo la cobertura, que tenía un periodista en el Hotel Petra, y ahora por Jorge Baradit nos enteramos Que era verdadero. que era verdadero. Y tú leíste Godard, yo voy a leer Baradit. Conche tu madre. Ah, bueno. Hay dos tipos de personas. Bueno. Hay dos tipos de personas en este país. Este es mi último capítulo. De hecho, me da risa que mi pauta es poder y verdad, y la tuya dice, Baradit te odio, con muchas O. Eso es la pauta, hay dos tipos de personas. Esa es la última. Voy a leer el párrafo de la constituyente por si alguien está pensando en comprárselo, no sé. Al día siguiente, voy a poner voz de leyendo a Jorge Baradit. Al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex Congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del colectivo socialista, que me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo por lo de su fiesta en el Petra, que había logrado pasar piola.
Sorprendido pero sobre la marcha, mira, era un talento literario, ¿no? Le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización. Esto es como un conflicto de quinto básico. De noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Accedemos al corazón de Baradit. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo. Oh. Emocionalmente fuera. Muérete, weón, de mierda, nos cagaste el país. Jorge Baradit, muérete. Jorge Baradit se sentía solito forrándose con la... mientras escribía su libro, La Constituyente. No, amigo, ya, pero fuera de broma y de mi odio ya manifiesto a Jorge Baradit, yo sinceramente considero que la lógica de colegio, de secundaria, bajo la idea de una serie estadounidense ridícula, fue muy conflictiva dentro del espíritu de la Constitución, de la Constituyente. Me refiero que lo que uno se veía desde afuera, digamos, es que se transmitía cierta estructuración de bandos, cierta estructuración de poco diálogo, cierta estructuración de un grupo que era como más popular contra el otro grupo, la derecha arrinconada, etc. O sea, ese síntoma, esa ausencia de cohesión fue un relato muy evidente, digamos, para la ciudadanía y también ciertos desbordes, porque hay una paradoja muy fuerte, no solamente en Chile, sino en la mayoría de los países, que pasamos del discurso ni uno más en términos políticos, ¿no? Como que se vaya la clase política. Correcto. Y cuando llega lo que supuestamente no es la clase política, tampoco nos parece verosímil. O sea, no nos parecía verosímil una persona vestido de dragón con la tía Pikachu entrando. Sí. No nos parecían verosímiles ese tipo de chistes y de cánticos y bueno, el idiota Baradit, Testingo, bla, bla, bla. Entonces también en esa paradoja yo creo que se jugó mucho y sinceramente me parece que hacer uso publicitario para fortalecer tu ego y tu rentabilidad como escritor habla de lo miserable que es Baradit. Sí. Lo digo en serio, y lo digo, esto es fuera de broma, me parece que ante una coyuntura así, tener ese nivel de no sé, de oportunismo, me parece, de una miserabilidad, me parece que hay más dignidad en hartas personas. Sí, porque yo pensaba, podemos hacer dos lecturas de esto, ¿no? Podría ser, por un lado, la lógica del contarlo todo. Voy a hacer una comparación ridícula, pero no sé, Peter Hanke cuando estaba viendo Crímenes de Guerra, contarlo todo. O puede ser lo que ya hemos visto en todas las redes sociales también respecto a mucha gente, campaña del yo. Y por el tono que tiene este solo párrafo, a mí me huele un poco más a campaña del yo, ¿no? Porque acá al contarlo todo, ¿qué es contarlo todo? Porque si Jorge Baradit dijera, bueno, tuvimos un carrete, nos hicimos pico, habíamos salido electo, había empezado el proceso, quizá no hubiera tenido el mismo impacto. Pero él remata con decir, yo me sentí emocionalmente fuera, ¿no? Y de hecho, yo hice más párrafos, pido perdón. Y donde él básicamente lo que cuenta es que él es invitado a la televisión a hablar de lo que había ocurrido en el Hotel Petra, y él se plantea ir como engañado, como que pregunta, así como quieren que diga algo, ¿cachai? Dice, no me respondieron en el grupo de WhatsApp, empatizo con él, y, y en el fondo, claro, él dice como que él va a desmentir esto pensando que efectivamente no había habido carta en el hotel, ¿cachai? Y se para desde una posición como de un poco de juicio. Yo creo que usted también devela muchas cosas de la hipocresía chilena, digamos, o sea, en el fondo, y que tiene analogía en el mundo, digamos, deportivo, etcétera. O sea, es una sociedad tan, digamos, sesgada en su moralismo y que ya nos damos cuenta en este proceso constituyente que es como si estuviésemos viviendo en 1990, ¿no? Y ante un evento como este, como que el mundo se alarma. También relativicémoslo, o sea, era gente que estaba trabajando, que efectivamente encauzaba un proyecto, bueno o malo, la ciudadanía decidió con creces que era malo, evidentemente, pero que carreteen en un hotel no nos vuelve menos seres humanos, digamos, ¿no? O sea, Jorge Baradit no era amigo íntimo de Nicolás López ni trabajó para él, o sea, eso también lo hace menos humano o no sé, creo que hay una ausencia hay un cinismo y una moralina terrible en ese comentario y me parece, insisto, lo más miserable, como en el fondo pasar todo por un yo para tener un rédito comercial bajo su figura. Yo pensaba, porque la constituyente estaba anunciado antes del plebiscito. Imagínate hubiera ganado la prueba y sale el libro de Jorge Baradit y tenemos esta tensión, ¿no? De lo mediático, porque acá hay otra cosa que es lo que me parece más importante de la noticia, más allá de Baradit o si hubo carrete o no hubo carrete, que es las relaciones del poder y la verdad.
donde hay un pacto de silencio en el Hotel Petra, donde en el fondo se da una orden a todos los trabajadores de no hablar, de no decir nada al respecto, de no responder ningún tipo de pregunta, y donde también aparece la figura del colegio de periodistas, que es la otra que queda un poco más trasquilada por el desliz de Jorge Baradit, porque el colegio de periodistas, cuando aparece la noticia, y acá hay una cosa que es muy curiosa, de cómo se construye, porque uno puede decir cómo se construye la verdad, cómo se construye la mentira también. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace que esto se convierta en fake news? La agravante de Bobadilla. Claro. Quien viene a decir, estaba Elisa Loncón nadando en pelota y agrega una información tan ridícula que convierte algo completamente verosímil inmediatamente en fake news. Qué buen punto, que desfonda, digamos. la realidad. Ese desplazamiento es muy interesante. ¿Cómo se construye la mentira? ¿No? Y es solo con ampliar la ridiculez de una información que es poco precisa. Porque ¿qué pasó en el carrete? No vamos a tener nunca idea. ¿no? Y lo interesante, como te digo, del rol que juega ante eso el colegio de periodistas, porque al principio, acá yo decía, Bio desde el picado también, porque esta nota que es eterna, es porque el medio que difundió primero lo que ocurrió en el hotel fue Bio. Y la respuesta del colegio de periodistas fue repudiar difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos que solo buscan desinformar a la audiencia y perjudicar abiertamente el proceso constituyente. O sea, un medio que le llegó un buen palo, ¿cachai? Por algo que tenía más que ver con el dominio de la información y el poder. Y hoy día el colegio dice, como colegio de periodistas no tenemos problemas en señalar y pedir disculpas a los periodistas que efectivamente en ese minuto habían hecho la cobertura o habían reporteado lo que había sucedido en el sur. Y a mí me preocupa en el fondo de lo voluble que es la información en ese sentido. O sea, si no hubiera salido la constituyente, es poco relevante el fondo. Da lo mismo si hubo un carrete o no hubo un carrete en el Hotel Petra. Quizá hubiese debido haber un mejor carrete. No y lo sé. que terminaron abrazados y empatizaran más y no sé, alguna cosa. Pero amigo, A lo que voy, y perdón, como última conclusión desde mi parte, ¿cómo hoy día que estamos muy duros con las fake news, cómo parece que se puede... Muy duro, cómo se puede desplazar la verdad a fake news? Y también, si bien nosotros no comprobamos mucho que es verdad, lo que demuestra esta noticia es que como espectador, como consumidor de información, tampoco dudamos mucho en aquello que se nos plantea como mentira, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con eso. A mí como eje de reflexión me sigue profundizando el hecho de que si la sociedad en general planteó no más cocina, ¿no? Que era una suerte como de premisa donde había mucha convergencia, ¿no? Que la misma clase política no dirimiera con sus propias lógicas, que tenemos todo el pacto de silenciamiento, de la concertación, el acercamiento a la violación de los derechos humanos por parte de los personeros del Ministerio del Interior, de los primeros gobiernos de la concertación, Jorge Burgos, Chile, etc. Y tenemos ese relato, ¿no? Y tenemos ahora la constituyente que era todo lo contrario. Y ya, dale que Elisa Loncón nadando en pelota, dale que, no sé, dale esto, dale Stingo ahí, atinando con telemarino, dale con eso. Bueno, eso es lo que pasa cuando no hay cocina, po. No, eso debería ser. Y tu punto es curioso también, porque en el fondo también... Pero no nos gusta tampoco. ¿Qué hubiera significado que hubiera habido un carrete de verdad en el Hotel Petra? Porque tú, ¿cachai? ¿Qué es lo que estamos con una constitución, papá? ¿Qué es lo grave? Que era como lo grave es que se metieron en una piscina sin autorización. Y eso era como... ¿Y por qué pidió autorización para meterse en una piscina en un hotel? Estaba cerrada la piscina en un hotel y estaba la constituyente medio insistente. Estaban curados, básicamente. Sí, abre la weá. ¿Quién no la ha hecho también? ¿Y La vecina del amigo que... Y qué terrible que todo termine en esto. No, sigo triste. Pero una buena reflexión sobre la sigo verdad, odiando sobre la mentira y sobre el poder. A la Yo creo señora de la que eso farmacia es. Valle de Vigas. Nunca vayan a esa farmacia. Bueno, amigo, ¿qué nos trajo de...? Las recomendaciones literarias, la constituyente, Jorge Varela. No, yo traje dos cosas. Traje un libro... Me gusta que saliste en cámara, amigo. Sí, me dio frío. Me dio frío. Hablé de Radio Bio Bio y me dio frío. Traje este libro primero que es de Ediciones UDP, salió el año pasado, a mi juicio ha tenido muy poca cobertura y difusión, Sí, muy poca. a diferencia de la constituyente, no le hicieron nota a Bio Bio, a este, que es los escritos sobre Roland Barthes de Beatriz Sarlo. Roland Barthes como que a mi juicio agarró un segundo aire, ¿no? Se está republicando completo, salió el seminario, como que hay ganas de volver. Está el Barthes por Barthes traducido por Alan Pauls de vuelta, que está muy bueno, digamos, en el tema canadiense. Sí, ha habido como un nuevo boom editorial con Barthes y en ese sentido aparece Beatriz Sarlo, que es una ensayista y periodista argentina. Muy polémica, además, últimamente. Muy polémica. Muy paréntesis, se publicaron, o sea, están saltados en Argentina sus diarios a países asiáticos
cuando era maoísta. Oh, mira. Muy bueno, estoy bueno. Eso está muy bueno, sí, eso está muy bueno. Y en este libro, escrito sobre Roland Barthes, ¿de qué va el libro? Es la historia, no es una profundización en la obra de Barthes. Sarlot es barthiana y se ha declarado abiertamente barthiana, pero no es una profundización en la obra, sino que es la historia de una relación profesor-alumno. Opa. Que como que siento que la literatura no lo toca a menos de que esté pasando algo perturbado en esa relación, ¿no? Pero esta es una relación muy bonita, de mucha admiración, de mucho conocimiento por la obra y donde ella en el fondo viene a relegar qué es lo que Barthes dejó pendiente luego del estúpido accidente de auto que le dejó la vida. Y en este libro se encuentra mucho de eso, de los últimos días de Roland Barthes, de qué estaba pensando, de qué estaba escribiendo, de la relación con su madre, de los seminarios del discurso amoroso a los que le dedica gran parte de su obra. Hoy día salieron publicados los seminarios con los inéditos y es enorme, es la historia de una obsesión que Sarlot aborda. Y lo que a mí más me fascinó es, la relación de Barthes con la novela, que es la última gran pendiente de Barthes, ¿no? Cuando él está a punto de... O sea, cuando él tiene el accidente, estaba en la planificación de una novela. Y otras obras que dejó, mira, te las voy a nombrar, que son muy interesantes. Está Cosas que quería escribir Barthes, que menciona Sarlot, que estaban como en el tintero y que se venían para los próximos años. Diario del deseo, un día a día del deseo en el campo de la realidad. La frase, ideología y erótica de la frase. El amateur, registrar lo que me sucede cuando pinto. 1000 fantasmas, escribir los fantasmas, no los sueños. El discurso de la homosexualidad. Una vida de hombres ilustres, que era leer muchas biografías y hacer una historia de la biografía. El libro y la vida, tomar un texto clásico y durante un año relacionar todo lo del texto con la vida. Y una serie de ideas que después de leer el libro uno queda obsesionado con lo que no se hizo de Barthes. Y me gusta mucho el planteamiento de la obra que no se realiza, de la obra que queda ahí, ¿no? El arte está lleno de eso, de la obra que no se ejecutó, que quedó solo la idea. Y de esas ideas trata el libro de Sarlot y las aborda desde el cariño de una alumna que admira a un profesor que dejó un legado intelectual importante y que me alegro que esté de vuelta. Así que recomiendo, escrito sobre Roland Barthes, muy rápido, lo disfruté mucho y una muy buena aproximación a la figura. No, muy buena recomendación, amigo. Entiendo que también es una nueva colección de UDP, ¿no? De textos sobre arte, puede ser, ¿no? ¿Esa colección? Esta colección son las colecciones como de ensayo, se llama Colección Centro para las Humanidades y creo que este es el libro que abre la colección. Sí, muy bonito además. Voy a gracias a su recomendación voy a leerlo, porque lo tenía ahí, no le había entrado, o sea que no había entendido muy bien de lo que era, así que ahora con esa explicación me parece muy luminoso. Sí, muy bonito. ¿Y usted, amigo, qué traje? Yo lo primero que traje es que, claro, ha sido un alivio para mí estos días. Amigo, yo estoy tan deprimido, amigo, que la verdad estaba manejando y en vez de poner las noticias, puse Radio Beethoven como un viejo de mierda. Estoy manejando en un taco, un viejo de mierda. Había quebrado hace como... Tal cual, que la escuchamos 6 personas. Tal cual, ahora escucho solo eso. No, lo primero que me volqué después del domingo a buscar una lectura totalmente no contingente es un libro que recién apareció en editorial Ampersand Argentina, se llama El enigma del oficio, Memorias de un agente literario, es de Guillermo Chaverson. Guillermo Chaverson es una suerte como de mito del mundo de la edición, es un tipo que partió como asesorando una editorial histórica argentina en los 60s, luego su vida derivó a muchos espacios, estuvo en una editorial llamada Nueva Imagen en México, estuvo a cargo de Alfaguara, estuvo a cargo de Sexparral, después se volvió un agente literario muy famoso, se codió con escritores como Cortázar, Gabriel García Márquez, Benedetti, etc. O sea, es realmente un ícono. Y la gracia que tiene este libro, en términos de industria, ¿no? Sobre todo editorial, es que el libro arranca diciendo que no va a tener un valor en cuanto a lo estilístico, porque efectivamente es un libro redactado, digamos, un libro que cuenta como la nueva Constitución. No, está más poética que este libro. O sea, este libro realmente, amigo, es muy seco, muy como de... pero te hace el disclaimer, pero sí tiene un valor en lo testimonial en torno a las reflexiones hacia el oficio. Y, amigo, se explican pasajes muy interesantes, porque independiente que tú tengas una cercanía o no con la autora o el autor al cual refiere, habla, por ejemplo, de fenómenos editoriales como de un autor llamado Carlos Bayer, argentino, en el cual un libro de carácter, digamos, anarquista se volvió un bestseller impensado, o narra escenas de cómo, por ejemplo, él como agente tuvo que mediar con el Alzheimer
de algunos de sus autores que llegaban a tener problemas con perder los pagos que le llegaban, y refiere al caso, digamos, de Benedetti. Cuenta una vez que desayunó, digamos, con Gabriel García Márquez, y el joven Márquez, que vivía en México en esa época, no tenía para pagar el arriendo. Entonces lo único que pedía era una cantidad de dinero para pagar el arriendo a cambio de derechos para toda la vida de un libro de él. O sea, ese nivel, digamos, un tipo ya, un Márquez de casi 38 años, digamos, narra escenas tristísimas de la vida de Cortázar. Es decir, va haciendo pinceladas muy, muy impresionantes de el trasfondo, ¿no? Como y siempre preocupado en lo humano. La macroindustria y lo humano conjugándose, entonces la verdad que está muy, muy atractivo, sobre todo para la gente que le interesa el mundo, digamos, el backstage, el backstage, y sobre todo es de una honestidad brutal, porque, bueno, este autor, este agente, perdón, muchos años llevó un blog, lo que puede hacer usted, y como que tiene, o sea, es totalmente deslenguado, o sea, lo dice sin ningún tipo de preocupación. Los asuntos siguen muy interesantes. Ha habido como un volcamiento al interés por la industria de los libros. Sí, hay editoriales como Ampersand, Gris Tormenta, que están trabajando hace mucho rato ya en estas líneas, particularmente Ampersand. Así que sí, hay como un interés. Eso como la figura de Carmen Marcel, que ha vuelto a aparecer en la librería mucho. Sí, apareció en las memorias de Carmen Marcel. Claro. Y él, por ejemplo, también cuenta eso, como por ejemplo Anagrama dijo que no a Benedetti Montetú, autor, y cómo lo rechazaron todos. O sea, Benedetti es un autor en España asquerosamente rechazado. Entonces cuenta esas cosas, digamos, anécdotas, digo, sí, interesante. Para interesante, buen literario también. Tal cual. Súper, buenísimo. Está el catálogo de Ampersand. Sí, sí. No, y sobre todo, amigo, el tema del oficio, cómo no hay ningún, o sea, cómo quizá Gabriel García Márquez, por ejemplo, pudo haber terminado solo en una casa miserable en México. Si no hubiese pasado dos cosas, o sea, como ese tipo de situaciones. Buenísimo, buenísimo. Hay que caerle, está en el Escorpio, me imagino, Ampersand. Sí, está la editorial. Aún no llega el libro, pero va a llegar pronto. Va a llegar pronto, para los atentos. Lo otro que traje es un libro que es de esas cosas como que le llegan, ¿no?, a la vida sin como medias caídas del cielo, porque lo encontré en un saldo, lo encontré así como a 500 pesos. Y es un libro de la editorial colombiana Destiempo, quienes publicaron en Colombia a Alejandro Zambra, quienes han publicado a Carolina Sanin, por ejemplo, que es una autora que a mí me gusta mucho. Y es este libro de Marie Linaj, que se llama Las preguntas sobre el amor. No sé si dije bien el nombre de esta persona. Y es un libro que fue encontrado por una docente colombiana, que es María José Montoya, y es un manuscrito del siglo XIX de Francia, de una chica de aproximadamente 19 años, que murió muy tempranamente, murió como a esa edad también. Es un libro que aborda el amor en diferentes temáticas, pero solo a través de preguntas que no hace ningún afán en responder. Y si miramos la estructura, solo preguntas. ¿Por qué solo preguntas? Bueno, María José Montoya intenta hacer una explicación de cuáles eran las costumbres de la época, una época muy moralista, ¿no? Los moralistas franceses del siglo XIX, y cuenta que jugaban una especie como de nunca nunca cuando se reunían, que era sentar a alguien al medio y hacerle preguntas muy complejas, ¿no? Y lo que hace, y para conocer al otro, el otro iba respondiendo estas preguntas que no tienen, son preguntas abiertas, ¿no? No tienen respuesta correcta. Y lo que hace Marie Linaj es recopilar las preguntas sobre el amor, pero lo curioso del manuscrito es que una pregunta tras otra como que se van encadenando y un poco terminan haciendo una especie de gran ensayo, ¿no?, sobre la experiencia amorosa. Es un libro que me gustó mucho, que me da pena que circule tan poco porque es una rareza, también es una rareza en su estructura. Por ejemplo, tenemos capítulos sobre la gloria del honor y el respeto en el amor, sobre las penas del amor, sobre las sorpresas naturales, es una cosa como bien... ¿Y son como preguntas, o sea, ¿hacen sentido hoy en día esas preguntas o son cuestiones así? Mira, hay muchas que sí, te voy a leer, obviamente... ¿Son para Chile el rechazo o para Chile el amor? Obviamente cosas de muy siglo XIX, pero mira esta pregunta, por ejemplo. Claro. ¿Quién ama más? ¿El que encuentra generalmente placer en todo lo que hace el objeto amado o el que solamente lo encuentra en algunas cosas, siempre y cuando actúen igualmente las unas sobre las otras? Es el tipo de pregunta, ¿no? Y en eso se despliega el texto completo en esta edición bilingüe, medio inencontrable, perdón por traer inencontrable, pero me pareció importante que volviera a aparecer en algún lugar este libro para las 3 personas que escuchan el programa. Marie Linaj, las preguntas sobre el amor, lo disfruté un montón, así que
Ahí lo dejo, Editorial Destiempo. Oye, libro rareza total y libro único, ¿no? Como ese concepto de Carazo. No sé. Sin duda, ojalá que vuelva a la vida, yo creo que debería. Y tiene un prólogo bien bueno de esta docente, como te digo, tesista, que lo encontró. Sí, caché eso en una entrevista. Sí, lo encontró y bueno, una traducción bien buena y tenemos la edición bilingüe para los que hablen ¿Y francés. se banca un juego, un carrete con eso? O sea, si los constituyentes hubiesen hecho esas preguntas en un carrete, ¿qué hubiese pasado, amigo? Pues tendríamos un nuevo Chile. Claro. Un Chile con más amor. Vas a pololeando con Tere Marinovich. ¿Acaso un hombre debe amar más que su amante adorada por todos o ser amada solo por él? ¿Y cuál de los dos amantes será más amoroso? ¿El que toma la última partida o el otro? Y así, eso es el libro, lo recomiendo un montón. Preguntas del amor. Preguntas sobre el amor. Y bueno, yo voy a cerrar con Paisajes de la Capitanía General de Jorge Polanco, publicado por la editorial Comorevi, radicada y afincada en Valdivia. Es un libro recién publicado, de hecho se presentó hace como 2 semanas, si mal no recuerdo, en Valdivia de hecho, y es un libro que está compuesto como por 3 macro capítulos. La particularidad que tiene este libro, o por qué me gustó mucho, es la forma en que enfrenta un híbrido que melodea por la crónica, tiene un paisaje un poco íntimo y de ahí mismo deriva hacia la política, hacia el retrato literario, hacia la reflexión, con una postura muy friccionada ideológica, muy descreyente de todo el modelo transicional que nos sigue aconteciendo, digamos, y hay como una mordacidad y acidez muy impresionante. O sea, Jorge logra acercar al lector, ir como tirándole miguitas para que uno, cuando ya está en la mitad de la crónica, la continúe y luego te pega unos mazazos y una zona oscura, como por ejemplo le tiro una, 2 personas rompiendo vitrinas de un tricot en provincia y después pegando en los pacos. Como eso es parte de algo que en una crónica te encausa a entender que eso está muy bien, digamos, y que eso es lo que deberíamos empezar a hacer. Entonces está muy bien hilvanado en ese sentido, digamos. El libro cierra con algunos como retratos a personajes entrañables literarios, particularmente Jimena Rivera y Maja Vial, y la verdad que es una escritura que seduce mucho, encanta mucho, está muy bien pensado, así que de verdad una gran recomendación. Estos Paisajes de la Capitanía General también tiene una estructura muy fluida, las crónicas tienden a una duración casi similar y eso también lo hace bastante gozoso. O sea, un libro que uno puede disfrutar en un tránsito. Y si bien tiene una intimidad y un yo, sobre todo en la primera parte, donde habla de elementos más familiares o informativos, no aburre. Porque siempre se desplaza hacia una contingencia o siempre una experiencia humana es una alegoría política. No voy a hablar de los primos de Jorge Polanco. No, tal cual. No, hay mi primo, hay mi tía. No tiene muchos. Así que de verdad, una gran recomendación y excelente editorial como Comorevi para que le peguen. Qué linda la edición. Ojo. Sí, es una fotito, ¿no? Una fotito. Y, harta notita. Harta notita. Le sí, llegó el libro. Sí, y tiene buena huesada de venta. Vamos a procesito. Pero bueno. El lanzamiento de Polanco a la crónica, ¿no? Después de una carrera en el ensayo. Sí, tal cual. Le hace todo. Ensayo, poesía, crónica, le hace todo. Narrativa. Un hombre de la escritura. Así que eso. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de la Langosta post-constitucional. Yo sigo una franca depresión y solamente me generaría algún tipo de voces que le diera un ataque cardíaco a Jorge Baradit y que muriera Silvio Cayosi. No sé por qué tengo ganas de que muera gente ridícula. Aviso de utilidad pública a la gente que se ganó la nueva constitución. Que se vayan a la chucha. A la chucha. Tenemos olvidar. 100 acá. Fernando Ormazábal, Guido Arroyo, hablemos de langostas, hablemos de langostas.